vamos a dar inicio, si le parece bien, a nuestra invitada Inés, ¿sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y todas las que se han conectado para este encuentro, un encuentro más de Aprender en Sintonía. Sí, este es un espacio precisamente de reflexiones en el campo de la psicología educativa. Y hoy tengo el honor y el agrado muy grato de presentarles a Inés Almeida. Inés fue docente de la Facultad de Psicología, precisamente de la carrera de Psicología Educativa, una de mis queridas maestras también. Trabajó en el Centro de Psicología Aplicada por casi 23 años, atendiendo a pacientes, haciendo consulta y además ella también trabaja actualmente en el Colegio Alemán. Ella es psicóloga educativa del Colegio Alemán y justo el día de hoy nos va a responder algunas de las inquietudes que se presentan, ¿no es cierto?, en el funcionamiento del DESE. De hecho, esa es la charla que nos ha preparado y sin más, creo que sería ya importante escucharla a usted, Inés. Adelante. Gracias, Alondra. A ver, creo que para empezar voy a compartir la pantalla, ¿ok? Me parece que es mejor así. ¿Sí pueden mirar? Sí, ¿verdad? Sí, sí se comparte. Ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que están en este momento aquí. Para mí es un gusto compartir estos momentos para poder interactuar y conversar sobre este tema que es bastante amplio, que es el tema de los DESES, ¿sí? He preparado una charla tratando de sintetizar lo que más se pueda de este tema porque es bastante amplio en realidad, ¿sí? A ver, yo creo que haciendo un poquito de historia primero para ubicarnos, qué es esto del DESE, Departamento de Consejería Estudiantil. Creo que es importante determinar cómo empezó esto del trabajo del psicólogo, generalmente educativo, dentro de las instituciones. Fue hace algunas décadas, se los llamaba orientadores, porque la función inicial que se presentó, se planteó como que tenía que cumplir un psicólogo dentro de una institución, era la orientación profesional. Entonces los psicólogos básicamente en un inicio eran personas profesionales que se enfocaban en el trabajo de hacer orientación profesional a los estudiantes en dos momentos. Básicamente, en esa época había lo que se llamaban las especializaciones. Entonces, esto era en lo que ahora se llama, creo que es noveno de básica, no, noveno, décimo de básica. Eh, Se escogía una especialización para el siguiente año, lo que ahora se llama bachillerato. En esa época era el ciclo diversificado. Entonces, el psicólogo básicamente se enfocaba en atender esta necesidad, ¿no? Hacer procesos de orientación profesional, generalmente grupal, generalmente lo que hacían era tomar pruebas vocacionales y ya, ¿no? Un poco era eso. Conforme pasó el tiempo, obviamente ya se fueron abriendo nuevas necesidades, pero no había una estructura clara desde el órgano que respalda lo que es el que sostiene lo que es todo el sistema educativo, que es el Ministerio de Educación. Hasta hace poco más de una década, digamos, un poquito, no sé, a nivel formal, son pocos años relativamente en que ya existe un sistema, ya existe este DESE, ¿no? Antes del DESE se llamaba DOBE, que era el Departamento de Orientación y Bienestar Estudiantil, así lo llamaba. Entonces, luego que se construyó ya una estructura clara de qué es de lo que se trata el DESE, ya lo nombraron de esta manera, Departamento de Consejería Estudiantil.
Entonces, desde ese momento ya existe, digamos, una estructura clara, bastante compleja de lo que implica el trabajo dentro de un DS, ¿sí? Pero básicamente creo que es importante partir un poco, y en este momento yo quisiera pedirles, no, perdón, me equivoqué, pensaba que venía después. En el año 2016 se creó este documento que se llama Modelo de Funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil. Este es un documento completo donde se detalla de manera bastante minuciosa todo lo que es el trabajo en el DESE, de qué se trata, quiénes participan, cuáles son los objetivos, las funciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de aquí yo he sacado una frase que me parece importante para entender de dónde viene, ¿sí? Un poco la estructuración y la razón de ser de un DESE está sostenido en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que se llama LOEI. Allí se establece que tiene que cada colegio, cada institución debe contar con un departamento de consejería estudiantil, que es el DESE, ¿sí? Y aquí está escrito de qué se trata, es del que se va a encargar de brindar atención integral a los estudiantes con el fin de acompañar sus procesos de formación, así como también articular y gestionar acciones que fortalezcan el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes desde la participación activa en la toma de decisiones personales. Este es un documento que entiendo yo desde más o menos el año pasado lo están revisando ya para actualizarlo. Todavía no hay un nuevo documento, por lo tanto, el día de hoy yo pensé presentarles que como les digo, es bastante completo, pero siempre a lo largo de los años se va evolucionando y se van presentando la necesidad de hacer ciertos cambios en algunos elementos. Pero en todo caso, entiendo que se está haciendo esto, porque el año pasado yo participé en una reunión donde se hizo una valoración, era un grupo focal donde se trabajó sobre este modelo justamente. Entonces entiendo que esto se está revisando. Quisiera, por favor, que abrir ahorita abrir los micrófonos y quisiera que ustedes me comenten qué tipo de problemáticas comunes ustedes piensan que hay en una institución educativa. Déjenme ver si es que necesito... Uy. Bueno, no voy a poder escribir porque ya no sé cómo era. No, discúlpenme que no soy tan buena en esto. Pero quisiera escucharles un poco. Voy a dejar de compartir también, tal vez para vernos mejor. ¿Qué tipo de problemáticas creen ustedes que existen en los colegios? A ver, adelante. Ariana, tú me dijiste, tú estabas... Creo que ahora, ya hasta después de la pandemia, creo que el uso de la tecnología puede ser, el mal uso de la tecnología. Sí, esa es una problemática en este momento importantísima. Quisiera, por favor, pedirles que me digan qué otro tipo de problemáticas creen ustedes que existen en una institución educativa. Habíamos hablado de la tecnología, definitivamente, esa es una problemática que está allí desde que la tecnología entró en la educación, desde que existen dispositivos, etcétera, ¿no? Entonces es necesario atender esas problemáticas. Dayana. Hola Inés, ¿cómo estás? Un gusto volverla a ver. Qué gusto. A ver, yo creo que una problemática inminente también ahorita son las metodologías. Entonces, la aplicación de las diversas metodologías de aprendizaje con los chicos y con los niños a través de la web, una, o sea, como de estas clases en línea y otra también en la parte presencial, sí ha generado como una problemática. Los padres ahora como están un poco más abiertos y un poco quizás como reactivos a esta metodología tradicional y buscan metodologías alternativas que muchos profes todavía no manejan. Entonces quizás puede presentarse como una problemática. Sí, va de la mano del tema de la tecnología y se evidenció muchísimo ahorita con la pandemia cuando los profesores se vieron forzados a crear clases online, clases digitales, ¿no? Entonces, por supuesto que eso creó muchos problemas
por un lado, por otro lado facilitó también cosas, o sea, tampoco todo era negro, nada que ver, era blanco y negro y de todos los demás colores, de todas las gamas, pero de alguna manera sí es un tema bien importante esto de las metodologías de enseñanza, no solamente por tema de la tecnología, sino también porque las generaciones nuevas no son las mismas que antes. Yo tengo 30 años de experiencia en DESES, en DOBES y DESES, y yo veo la diferencia es enorme de los primeros grupos con los que yo trabajaba a lo que son ahora, ¿no? Ahora yo estoy trabajando con los hijos de los niños con los que trabajé al principio de mi carrera profesional. Imagínense, entonces, es que este tema de las metodologías definitivamente es un tema donde nosotros entramos, ya les voy a explicar de qué manera, porque no somos nosotros los profesores, eso también hay que determinar claramente. Los psicólogos dentro en el DESE no cumplimos funciones de docentes, pero sí asesoramos a los docentes. Entonces, definitivamente, este es un tema, las metodologías, las nuevas generaciones, cómo aprenden las nuevas generaciones, no son lo mismo, no es para nada lo mismo, porque hay personas que, digamos, la forma como los padres educan ahora a los niños, el nuevo entorno que existe, los nuevos juguetes, los estímulos son distintos. Entonces los chicos de ahora aprenden de manera distinta y necesitan que les enseñen de una manera distinta. Ya la educación tradicional definitivamente con las nuevas generaciones no funciona. Bien, ¿alguna otra problemática que les parezca importante? Hay muchas, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar. ¿Me puedes, por favor, habilitar la función para compartir? Para continuar con mi presentación. Sí, listo, Inés. Ok, entonces, ya. Si pueden ver, me confirman, por favor. ¿Sí? Sí, sí se puede ver. Listo, entonces voy a quitarle esto para poder mirar tranquilamente. Entonces, bien, dentro de este documento que yo les decía del modelo de los DESES, ellos establecen estos 5 ejes de acción, ¿sí? La promoción y prevención, la detección, la intervención, la derivación y el seguimiento. No me voy a detener mucho, voy a explicar muy brevemente, en honor al tiempo, cada uno de estos, porque en realidad es algo que todos ustedes conocen, pero que sí es importante como ir definiendo para ir ubicando cuáles son las funciones de un psicólogo dentro del DESE, ¿no? En lo que es promoción y prevención, la idea es todo lo que se enfoca en la promoción de hábitos y la prevención de problemáticas psicosociales que se presentan en todas las escuelas, en todas las instituciones, ¿sí? El objetivo de esto es reducir los riesgos, promover un contexto de convivencia armónica y favorecer también espacios de autoconocimiento, de reflexión, y también promover digamos, el cambio de ciertos estereotipos o de ciertos patrones socioculturales que no son adecuados, como por ejemplo la discriminación, etcétera, ¿no? Entonces la idea de la promoción este eje está enfocado hacia lo que son las campañas de prevención, todo lo que es promoción y prevención hacia la evolución de una sociedad que puede seguir construyendo y mejorando en este desarrollo, ¿sí? Luego el otro eje le llaman detección, y la idea es aquí que el psicólogo también trabaja en la detección de cualquier situación de riesgo que se pueda presentar, tanto individual como grupal, para poder implementar estrategias de alerta tempranas orientadas a quienes lo necesiten, ¿sí? El tercer eje es el eje de la intervención. La intervención ya tiene que ver con estas acciones, con estas estrategias que el psicólogo determina luego de haberse dado digamos, una alerta de algún tipo de situación que hay que atender, tanto individual como grupal. Entonces se implementan una serie de acciones, de estrategias para atender esto, ¿sí? Muchas veces
muchas situaciones y muchos casos necesitan de una derivación que seguiría el siguiente eje. Y en esta derivación, la idea es no solamente de atender estas situaciones que se presentan como como fuera de la institución, ¿no? Cuando uno oye derivación es entonces le derivo al psicólogo clínico, le derivo al psicopedagogo. No solamente se trata de eso, sino también de la derivación interna dentro de la institución, ¿no? Es decir, qué tipo de estrategias, qué tipo de asesoría se da a los profesores, se da a qué tipo de trabajo se hace con un grupo, con los compañeros de una persona específica con quien se esté trabajando, o qué tipo de asesoría se hace a los padres, o la coordinación con los especialistas externos, las personas que por fuera pueden estar atendiendo un caso. Y lógicamente, el psicólogo dentro de sus funciones del DS, una de las cosas que debe hacer es el seguimiento, el acompañamiento de cada caso que ha sido referido, ¿sí? Y este acompañamiento es un acompañamiento donde nosotros lo que hacemos es coordinar de alguna manera todos los procesos que se dan con este sujeto, ¿sí? Eso así como a nivel macro. Ahora, el DS y el trabajo del psicólogo dentro del DS tiene como 3 elementos que me parece importantes determinarlos aquí. Primero, es necesario entender que esto es un proceso de ayuda continua, ¿sí? ¿De qué manera se da? A través de los programas de intervención basados siempre en principios teóricos. Esta ha sido, de alguna manera, a lo largo de la historia, una debilidad que se ha dado en algunos psicólogos el momento de actuar dentro de este espacio que es el DS. Y es que se olvidan de los principios teóricos. ¿Y esto por qué se da? Bueno, por un montón de razones, pero yo creo que una de las razones es que dentro de las líneas psicológicas, dentro de una institución no podemos, digamos que, apegarnos a una sola línea, a una sola escuela, porque la diversidad de las necesidades que se presentan dentro de una institución educativa es tan amplia y tan grande que una sola línea no nos va a servir. Y nosotros tenemos que, de alguna manera, sí ser de alguna manera eclécticos en esto, aunque ciertas escuelas estén en contra de eso, pero esa es la realidad en una institución educativa. Entonces, lo que les decía es que nosotros no debemos olvidar todo lo que aprendimos de base teórica en todo lo que vamos a hacer dentro de nuestras funciones dentro del DS, ¿sí? El trabajo en el DS también es una unidad de acción coordinada. También es una unidad de acción coordinada porque involucra al sujeto a quienes nosotros acompañamos, que generalmente son los alumnos, y dentro de todo este entorno que él tiene, contando todas las personas que están relacionándose con este sujeto, y nosotros somos quienes coordinamos todos estos procesos en el momento en que estamos haciendo algún tipo de apoyo a esa persona, ¿sí? Entonces sí, vamos a estar coordinando muchas veces los procesos. Y el otro elemento que me pareció importante plantear es esto de que trabajamos con diferentes sectores. Dentro de la institución, a nivel interno, nuestro foco principal de trabajo son obviamente los alumnos, los estudiantes de la institución, y complementariamente estamos trabajando con docentes en la parte de asesoría, de acompañamiento, de consejería también. Trabajamos con los otros psicólogos de la institución, porque generalmente en una institución hay más de un psicólogo, y lógicamente trabajamos con las autoridades, porque estamos dentro de un sistema que es jerárquico, eso también no debemos olvidarnos, y en este sistema jerárquico nosotros debemos dar cuenta a las autoridades de la institución, ¿sí? Y también debemos tener claro que a nivel externo vamos a vincularnos siempre con los padres de familia, que son elementos muy importantes para hacer el acompañamiento y el apoyo de un alumno, con los especialistas externos en el momento en que existen apoyos externos de un sujeto. Y aquí yo he puesto un elemento que es importante que se llama DS distrital. Ahora, desde que se creó este modelo de los DSs en las instituciones,
existe en el Ministerio de Educación una instancia que es la que coordina y monitorea el trabajo de los DESES en las instituciones, y es el DESE distrital. No sé si ustedes saben, el ministerio a nivel, digamos, de país, está dividido por distritos, ¿no? Tiene varios distritos, son algunos, no sé cuántos de total, pero son algunos. Entonces, cada distrito tiene como una población a su cargo, y en cada distrito, entre otras instancias, está el DESE distrital. Entonces, nosotros, los psicólogos que estamos dentro del DESE institucional, somos las personas que internamente vamos a realizar muchas acciones dentro de la institución, pero también debemos tener comunicación con el DESE distrital. El DESE distrital se encarga de llamarnos, de convocarnos. A lo largo del año hay muchas reuniones donde se tratan diferentes temáticas. Generalmente ellos, a través de estas reuniones, ellos nos indican las diferentes disposiciones, cambios que se dan desde el ministerio, ¿sí? Entonces, de la comunicación a nivel externo con el DESE distrital es permanente y es súper importante. También en ciertos casos que son un poco delicados, nosotros podemos apoyarnos en el DESE distrital como para que ellos también nos asesoren para tomar decisiones adecuadas y no salirnos de lo que debemos hacer, ¿sí? Eso por un lado. Ahora, básicamente, el trabajo del DESE dentro de la institución está enfocado en dos ámbitos macro, ¿no? Que es el apoyo individual y el apoyo grupal. Entonces, el apoyo individual, aquí yo he puesto algunos elementos, no necesariamente están todos, pero son como los más básicos, lo más importante. Nosotros en el apoyo individual, es decir, con sujetos específicos que son referidos a nuestra área, lo que hacemos es coordinar los procesos y hacemos un seguimiento de los casos. El caso viene, el caso es referido, puede ser por profesores, puede ser por padres o por los mismos chicos que pueden venir y buscar el apoyo del psicólogo dentro del DESE. Entonces empieza un proceso. El rato que llega, nosotros tenemos que ubicar cuál es la situación. Para ubicar cuál es la situación, podemos utilizar una serie de estrategias distintas dependiendo del caso, dependiendo de la edad del sujeto, porque no es lo mismo trabajar con un niño de 5 años que con un adolescente, ¿verdad? O con un niño prepuber. Dependiendo del caso, definimos cómo vamos a informarnos y a entender cuál es la situación, y luego establecemos lo que vamos a hacer con el caso, con quién tenemos que hablar, y luego hacemos el seguimiento. Aquí es muy importante tener claro que por ley los padres de familia deben estar al tanto de que el DESE está haciendo seguimiento de su hijo, ¿sí? Nosotros no podemos actuar sin que el padre de familia lo sepa, porque son menores de edad y de esa manera eso es algo que está normado así, ¿sí? Entonces, si es que existe la necesidad de que nosotros hagamos algún tipo de intervención con un caso, es necesario que exista la autorización del representante de esa persona, ¿sí? Dentro de este proceso, nosotros estamos al mismo tiempo siempre haciendo una asesoría tanto a papás como a profesores, ¿sí? Porque son quienes están cerca dentro del proceso educativo de estos chicos, ¿sí? También podemos hacer un trabajo que se llama, o una función, digamos, que se llama acompañamiento y consejería. Esto generalmente se da cuando existen situaciones generalmente que ameritan un apoyo socioemocional, donde nosotros podemos dar este acompañamiento. Ojo, no es lo mismo un trabajo de consejería y acompañamiento que una terapia. Definitivamente dentro de la institución educativa no es posible ni permitido hacer terapias. Entonces sí debemos tener esta distinción muy, muy clara. Nosotros hacemos un proceso de acompañamiento y consejería, ¿sí? Aquí dentro del apoyo individual entra todo este sistema de inclusión. También desde hace pocos años existe ya de una manera estructurada y clara el sistema de inclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que está definido de qué manera las instituciones educativas
deben atender a las personas que tienen necesidades educativas especiales con o sin discapacidad, ¿sí? Relacionadas o no relacionadas con la discapacidad. Existe toda una estructura, existen los parámetros, existe ya, todo está como muy claramente definido de qué sujetos entran dentro de este sistema, cuáles son las condiciones y cómo se tiene que hacer el acompañamiento. Nosotros no nos debemos olvidar que también, como le rendimos cuenta a las autoridades de la institución, también muchas veces tenemos que rendir cuentas a las instancias del Ministerio de Educación. En todos los ámbitos donde nosotros trabajamos, puede ser que en un momento dado el Ministerio de Educación nos pida información. Entonces, siempre debemos nosotros funcionar sujetos a todos los lineamientos que el Ministerio de Educación ha determinado. En algunas situaciones puede haber un poco digamos, diferencias entre los colegios públicos y los colegios privados. Generalmente, un poco la tendencia en estos últimos años ha sido que todos, tanto públicos como privados, deben siempre seguir todos los lineamientos de manera igualitaria, digámoslo así. Pero en el último tiempo, para ciertos pedidos que hay desde el ministerio, sí se han dado ciertas diferencias entre lo privado y lo público, ¿sí? Aquí también yo he puesto esto que es muy importante, que es el manejo de las rutas y protocolos del Ministerio de Educación, es el Mineduc. Debemos tener muy claro, y aquí voy a pasar a esta siguiente diapositiva, porque aquí solamente puse las fotos de las rutas que tienen que ver con diferentes formas de violencia intrafamiliar, acoso escolar, abuso sexual, etcétera. Existen rutas determinadas desde el Ministerio de Educación que nosotros debemos tener muy claro cómo funcionan para llevarlas a cabo. Porque si no lo hacemos, nosotros podemos ser sujetos de acusación de negligencia, de no haber manejado bien un caso. Entonces debemos estar muy claros, entender bien cómo funcionan estas rutas para seguir los pasos que están determinados, ¿sí? Esto es bien importante. Entonces, dentro de este manejo de rutas y protocolos, cuando el colegio, donde el psicólogo es como uno de los elementos principales que participa en estas rutas, hacemos una denuncia de un caso de algún tipo de maltrato o de violentación de derechos, muchas veces, dependiendo del caso también debemos tener contacto, muchas veces nos llaman audiencias, tenemos que hablar con la Junta de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, etcétera. A veces nos toca ir a la fiscalía. Todo esto está siempre determinado dentro de estas rutas y debemos siempre saber bien todo lo que se debe hacer, ¿sí? Regreso a esto de acá. Eso en general en lo que es apoyo individual. En lo que es apoyo grupal, aquí entra todo lo que tiene que ver con los programas de prevención y desarrollo en base a necesidades. El modelo plantea que qué temáticas atender deben estar determinadas en base a las necesidades de la institución. En la realidad, digamos que en la práctica, no ha ocurrido mucho esto. En los años pasados, una de las modalidades que practicaba el Ministerio de Educación determinaba los temas, determinaba los tiempos, determinaba las fechas de las campañas que se tenían que llevar a cabo. Personalmente, esto es un criterio personal, no creo que eso sea tan efectivo porque una institución no es igual que otra. Pueden haber temáticas que sí son necesarias de atender en general en todas las instituciones, pero la forma como se las debe manejar depende de cómo es cada institución. Entonces, pero según el modelo, según lo que dice el modelo, los temas de las campañas, de todos los procesos de prevención, los programas de prevención, deben ser determinados de acuerdo a necesidades de la institución. Entonces, para eso, claro, nosotras los psicólogos debemos utilizar estrategias, metodologías para poder determinar cuáles son esas necesidades. Muchas son comunes, ¿no? Temas de sexualidad, temas de drogas, de alcohol, temas que tienen que ver con la tecnología, como hablamos al inicio.
trabajar sobre seguridad en el Internet. Este momento es prioritario en todas las edades, después de que todos los alumnos de todas las edades han tenido que utilizar dispositivos electrónicos y utilizar el Internet. Eso es necesarísimo, ¿sí? Y cualquier otra problemática que se presente, que nosotros veamos como una necesidad, se trabaja a nivel grupal. También se hace intervención y seguimiento de grupos. Dentro de esto entra lo que es manejo de conflictos y mediación. No sé si ustedes saben, dentro de las instituciones educativas desde hace algunos años se escribe algo que se llama el Código de Convivencia, que son una serie de normas y reglamentos de cómo funciona la institución, cómo debe funcionar. Entonces, allí se establece también cómo se debe manejar conflictos, cómo se deben atender las situaciones problemáticas a nivel de comportamiento, ¿sí? El DS entra también allí. Lógicamente también en apoyo grupal tenemos lo mismo que ocurrió en el apoyo individual, también hacemos la asesoría y trabajo con profesores en lo que es manejo de grupos y asesoría padres. Aquí podría entrar también lo que antiguamente se llamaba escuela para padres, y es un poco esta parte de dar unos espacios de reflexión y de tratar y reflexionar sobre temas específicos generalmente relacionados con situaciones de edad de diferentes grupos determinados, para trabajar con los padres. Justamente la idea es lograr que los padres también se involucren en el quehacer educativo y también en el desarrollo de sus hijos de una manera adecuada, ¿sí? Y dentro del apoyo grupal también está incluido lo que yo les había dicho, que era como la primera actividad que se estableció para un psicólogo dentro de una institución, que es la orientación vocacional y profesional, ¿sí? Es difícil hacer procesos individuales dentro de una institución educativa en lo que es orientación vocacional y profesional. El psicólogo generalmente tiene muchas cosas que hacer y hacer procesos individuales de esto es complicado. Por lo tanto, más bien se han desarrollado muchas estrategias y metodologías muy interesantes de trabajar a nivel grupal todo lo que es orientación vocacional y profesional, que no se trata de aplicar pruebas vocacionales y dar resultados, porque eso ya sabemos que no es un proceso adecuado, sino más bien se trata de desarrollar talleres, de establecer la construcción de proyectos de vida, organizar prácticas preprofesionales. La idea es que los sujetos tengan la posibilidad de recibir información, de hacer este trabajo, este proceso de autoconocimiento, este trabajo de mirar cuáles son sus opciones internas y externas para poder definir qué es lo que quiere ser en el futuro, ¿sí? Entonces, a nivel de colegio es muy interesante y han dado muy buenos resultados el establecer este tipo de actividades, de hacer todo un programa más bien transversal, no solamente en el tercero de bachillerato, sino también en los años anteriores, organizar una serie de actividades, participar en ferias de universidades, etcétera, traer personas conocidas para que cuenten cómo escogieron su profesión o cómo descubrieron qué era lo que querían hacer en su vida, etcétera, ¿no? Entonces la idea es como desarrollar una serie de actividades a nivel grupal que puede ayudarles a los sujetos a tomar decisiones, ¿sí? A tomar la decisión sobre su futuro. Y bueno, aquí yo les he puesto una serie de temáticas que en los últimos meses han sido temas importantes, temas como que se han dado, han estado más evidenciados como que son necesarios de trabajar, ¿sí? Es la violencia y drogas. El tema de violencia y drogas es importantísimo porque está todo el tiempo allí. El tema de violencia de género, ustedes mismos lo habrán escuchado en los medios, es algo que hay que trabajarlo desde las edades tempranas. El tema del ciberacoso, y dentro de este tema está todo lo relacionado con el mal manejo de la tecnología, los riesgos que hay en el mal uso de la tecnología, y no solamente entre pares, que sería el ciberacoso, sino también el grooming y toda esta serie de otras problemáticas que se dan, que ahora tienen cada una un nombre, cada uno más estrambótico que otro, pero así es, y aparecen, y cada vez aparecen nuevas.
son temas que hay que trabajar. El tema de embarazo adolescente es un tema que nunca deja de estar allí como un tema que hay que atender. Es verdad que depende también del sector poblacional donde se trabaja, pero siempre es un tema importante. El tema de los derechos humanos, y dentro de esto entra el tema de la prevención de la violentación de los derechos, o sea, es decir, el trabajar en la defensa de los derechos humanos. Ahora existe esto es algo que últimamente el Ministerio ha lanzado nuevas campañas, incluso material de qué hay que hacer en lo que se llama trata de personas, en lo que se refiere a personas desaparecidas o extraviadas, y un tema importantísimo, porque lastimosamente ustedes deben haber escuchado, con la pandemia es un tema que se ha evidenciado más y que se ha dado con mayor frecuencia, que es el tema del suicidio, ¿sí? Entonces, estos son temáticas que en este momento son como las que más han sonado, temáticas problemáticas que necesitan ser atendidas. Y bien, yo creo que como para concluir así en general, yo creo que el trabajo dentro del DC es como un rompecabezas, ¿no? Por eso puse esta imagen aquí. Es un trabajo donde hay muchas piezas, hay muchas variantes, hay muchas situaciones que hay que tomar en cuenta para poder ir coordinando, apoyando, para poder ir construyendo, digamos, un sistema o apoyando en la construcción de un sistema educativo que favorezca el desarrollo adecuado, si se puede decir, o sano de un sujeto. Y nosotros somos una parte fundamental. Hoy en día, el DS es una instancia fundamental dentro de las instituciones educativas. Tenemos mucho trabajo, muchísimo trabajo. Es un espacio absolutamente enriquecedor porque las problemáticas que aparecen son muy variadas. Temas que tengan que ver con aprendizaje, donde trabajamos lo de inclusión o cualquier tipo de necesidad educativa especial. Temas que tienen que ver con problemáticas emocionales, que tiene que ver con desarrollo, que tiene que ver con el tema de la tecnología, etcétera. O sea, son problemáticas o son situaciones totalmente variadas y diversas, y nosotros somos los llamados a participar dentro de la intervención, la atención, la prevención de todo este tipo de situaciones. Entonces, con esto quiero terminar mi exposición y voy a dejar de compartir porque me encantaría ahora sí abrir los micrófonos y que podamos conversar, interactuar para poder contestar cualquier inquietud que se presente. Y ya quedaron pocos, según veo, creo que los que estaban eran los traviesos que estaban haciendo tonterías. Qué gente. Bueno, Qué barbaridad. Inés, bueno, primero disculparnos por lo que pasó también, que qué pena, de verdad. No lo puedo creer. Es la primera vez que pasa algo así y de verdad es súper penoso que hayan dañado, bueno, parte de la dinámica sobre todo. Y bueno, ahora sí, pasando a una pregunta como reflexión que yo tengo es en cuanto a esto, a la nueva licenciatura en psicología. Entiendo que en el DS ahora trabaja psicólogo educativo y junto con psicólogos clínicos. ¿Qué rol podría tener este psicólogo que sale de la licenciatura en psicología general dentro del espacio educativo? No es fácil determinar eso, porque, bueno, yo no estoy al tanto de cuál es este perfil de este licenciado en psicología general, no lo sé. Pero un poco lo que yo creo es que más bien esta persona que va a trabajar en este espacio debe tener claro cuál es el perfil de un psicólogo del DC, ¿sí? Entonces, un psicólogo del DC debe tener una formación que cubra temas que tienen que ver con aprendizaje, o sea, debe manejar muy bien todo lo que son procesos de aprendizaje,
necesidades educativas especiales, todo esto tiene que manejarlo muy bien, porque esa es una de las funciones fundamentales dentro del DESE, ¿sí? Ujú. Y no sé si esta formación de licenciatura tenga esto, yo desconozco el perfil. Entonces, pero en el pensum anterior, digamos, en las formaciones anteriores, era justamente la mención de psicología educativa la que, donde se llenaba esto, ¿sí? Donde se enseñaba esto, donde esto se abarcaba, ¿sí? Un psicólogo clínico no tiene esta formación, pero el psicólogo clínico sí tiene la formación para atender todas las necesidades socioemocionales que se dan. Y el psicólogo educativo también, porque no se hace terapia dentro de una institución. Eso es súper Claro. súper importante tenerlo claro. Entonces, lo que se hace dentro de la institución, se trabaja en la parte socioemocional, tiene que ver con un acompañamiento, con una contención, puede ser intervención en crisis cuando se dé, ¿no? Entonces, tanto el psicólogo educativo como el psicólogo clínico tienen las herramientas para trabajar eso. Supongo que la licenciatura también la debe tener, porque estas son como, digamos, aprendizajes básicos de un psicólogo general también, ¿no? Entonces, sí, eso es algo que sí podría llevar a cabo sin ningún problema. Ujú. Pero sí te digo, este tema de lo que es desarrollo, procesos de aprendizaje, es importantísimo, porque si no, Sí. no va a poder asesorar adecuadamente a los profesores en metodologías o en estrategias para apoyar a un niño con necesidades especiales en su proceso de aprendizaje. Por eso tenemos que saber, nosotros los psicólogos educativos manejamos esto, y si el psicólogo, el licenciado en psicología no lo tiene, pues tiene que formarse en eso, o tiene que Sí. aprenderlo, porque si no, no lo va a poder hacer, ¿sí? Sí, sí, sí. Justo de lo que mencionaba, me parece que este perfil del licenciado en psicología se ajusta más a la parte de prevención que usted mencionaba, que está también a cargo del DESE, porque ellos eso es lo que hacen en sus prácticas, ¿cierto, Al? Sí, justamente en todo lo que son campañas de prevención, seguro que lo puede hacer. Sí, Ari, tú querías decir, Alondra, tú querías decir algo. Y no, yo iba a hacer otra pregunta, Inés. Hay una situación que a mí sí me parece importante de también mencionarlo, porque yo también trabajé en un colegio, pero era un colegio súper chiquitito y en este colegio era muy inclusivo por ser precisamente chiquito, porque trataban como que a este colegio enviar niños, adolescentes, ¿no es cierto?, que están con algún diagnóstico que requiere un poco más de atención de parte de los docentes. Entonces, para eso buscaban precisamente colegios en los que las clases no tengan sobrecarga de estudiantes. Entonces, yo, o sea, al ser la única psicóloga y eran más de 90 estudiantes en toda la institución, por ley estaba yo bien, porque en ese tiempo la ley era con los 400 estudiantes, un psicólogo de seguimiento. Entonces, claro, es una diferencia entre un poco la educación pública y la educación privada, porque eh, claro, y eso que ese colegio era privado, pero me acuerdo también que en unos encuentros que tuvimos con otros DESES hablaban precisamente del agotamiento del psicólogo cuando hay un seguimiento de tantos estudiantes. Y sí, por ejemplo, el caso de este colegio en particular era de que todos los niños o la mayoría de niños estaban con un diagnóstico educativo, ¿no es cierto? En el que o sea, de parte del psicólogo del DESE tenía que estar precisamente en constante comunicación, así como usted nos expuso, ¿no es cierto?, con todas las terapias externas que tenían y todas las recomendaciones que tenía que tener o las adaptaciones curriculares, ¿no es cierto?, que tenía que tener. Entonces, mi pregunta va más enfocada a qué tan real y viable es el trabajo que le exigen a los psicólogos en general, ¿no?, educativos o clínicos, pero en el DES. Yo creo que esa es una de las situaciones, digamos, los elementos que se tienen que pulir de acuerdo a este modelo. Porque este modelo, aquí tengo el dato, establece que por cada de 450 a 675 estudiantes debe haber un psicólogo. Fíjense.
Más de 676 ya deben haber 2. Más de 1126, 3. Y para todo lo que nos piden que nosotros llevemos a cabo, es imposible. O sea, realmente es imposible. Por eso, y eso es un problema, por eso no todo llega a darse como debería darse. Ahora, dentro de lo que es el tema de la inclusión, no solamente se contempla que es el psicólogo del DC quien está a cargo de estos casos. El psicólogo del DC hace el seguimiento, pero tiene que haber otros profesionales que deben participar aquí. Hay una función importante dentro del apoyo a los niños de inclusión, a los alumnos de inclusión, que es el pedagogo de apoyo. Y el pedagogo de apoyo es la persona que está entre el psicólogo, entre el DC y el profesor. Y es el que va a acompañar de manera más cercana al profesor en el apoyo a ese niño, a ese sujeto, ¿sí? No existe esa especialización aquí, pedagogo de apoyo, pero está mencionado en la ley, fíjense, hay una ley sobre todo lo que es inclusión, hay un registro oficial del Ministerio de Educación donde mencionan pedagogo de apoyo, pero ninguna universidad está formando pedagogos de apoyo. En otros países existe esta formación. Son profesores que hacen una especialización en lo que es apoyar a alumnos con necesidades educativas especiales, asociadas o no a la discapacidad, apoyarlos dentro del aula, ¿no? Entonces son personas que pueden estar dentro del aula haciendo actividades o pueden ser personas que también asesoran a los profesores, les apoyan a los profesores en esto de cómo trabajar con una persona que está dentro del sistema de inclusión. Entonces, ese es un vacío que existe todavía. Yo podría decir que tal vez una persona que se especializa en psicopedagogía podría ejercer esta función de pedagogo de apoyo y sería de gran ayuda en realidad, ¿sí? Muchos colegios privados tienen una serie de personas que trabajan como en este espacio como intermedio entre el DC y la docencia y las aulas, porque no es un psicólogo, no forma parte del DC, no hace las funciones del psicólogo del DC, sino que simplemente trabaja apoyando a los alumnos de inclusión. Entonces sí, eso sería de gran ayuda. Ahora, un psicólogo clínico, al trabajar dentro de las instituciones educativas, como les decía, se sujeta solamente a, no puede hacer de psicólogo clínico, puede hacer acompañamiento en la parte emocional, puede hacer acompañamiento en grupos, puede hacer talleres con grupos, por supuesto, eso puede hacer, dependiendo de las problemáticas, ¿no es cierto?, que se vayan a atender. Eso cualquier psicólogo de cualquier especialización lo puede llevar a cabo, ¿sí? Dayana. Inés, yo tengo una consulta sobre la parte de la inclusión justamente y el rol del DS. Tengo entendido que, por ejemplo, nosotros como DS funcionamos como un primer filtro antes de que el estudiante ingrese a una institución, ¿no es cierto? Somos parte de los primeros filtros, se puede decir, dentro de los cargos en los que se puede decir que podemos desempeñar, es justamente esta entrevista con los padres. Entonces, no tengo muy en claro, por ejemplo, la cantidad que tiene que haber de estudiantes con necesidades educativas asociadas o no a la discapacidad dentro de cada clase. O sea, en el sentido en el que hasta qué punto yo puedo aceptar a un niño y es como ético aceptarle dentro del colegio para tener la atención justamente, o sea, bien, cubrir sus necesidades en sí. Y, o sea, ¿cuánta es la cantidad en sí? Como, no sé si es que existe alguna ley, alguna regularización que te indica, eso no tengo muy en claro. Sí, bueno, en primer lugar, creo que es importante establecer que los procesos de admisión solo se dan en los colegios privados. En los colegios públicos, los estudiantes son asignados de acuerdo a donde viven, ¿sí? No hay procesos de admisión. Los procesos de admisión se dan en los colegios privados. Y sí, no siempre, pero ya depende de cada colegio, si el psicólogo puede intervenir dentro de esos procesos de admisión. Perdón, hay un visitante aquí. Y claro, normalmente, a ver, dentro de esto,
ya depende de cada institución, qué es lo que cada institución puede ofrecer o puede esperar de un estudiante para establecer cuáles son, digamos, las políticas de admisión, ¿no? Ya depende de cada institución. Ahora, sí existe, respecto a la segunda parte de tu pregunta, existe dentro de uno de los registros oficiales donde se estableció todo esto del sistema de inclusión, allí está establecido, no tengo ahorita conmigo el documento, pero seguro tú lo puedes, cualquiera lo puede encontrar en la página del Ministerio de Educación. Hay ahí está determinado, por ejemplo, pero dependiendo de la necesidad educativa especial. Entonces, si tienes alumnos con trastorno de déficit atencional, puede haber una cantidad específica dentro de un aula de tantos alumnos. Un caso de autismo o Asperger, hay una cantidad determinada. O sea, no te puedo decir ahorita los números porque no recuerdo, y si digo cualquier número, podría estar metiendo la pata y no vale, ¿cierto? Entonces, pero sí existe, hay un registro oficial sobre el tema de la inclusión donde está determinado eso. Entonces, aquí tal vez sería importante como aprovechar que se dio este tema del saber qué se puede y qué no se puede. Sí es importante que el psicólogo del DC esté al tanto, no se va a aprender de memoria porque abogados no somos, pero sí debemos tener a la mano todo lo que son reglamentos, registros oficiales, leyes desde la Constitución, el Código de la Niñez y la Adolescencia, Código de la Niñez y la Adolescencia se llama así. Todo esto nosotros debemos tener a la mano para consultar, porque hay muchas cosas que están sostenidas o muchas veces se pueden tomar decisiones o nos preguntan para tomar decisiones sobre situaciones que están sostenidas dentro de reglamentos y leyes. Entonces, no podemos nosotros inventarnos. Debemos tener claro. Entonces, sí hay registros oficiales en temas de inclusión, registros oficiales en temas de los DESES. Hay muchas cosas. Y también debemos mirar si eso se actualiza, porque a veces viene un nuevo ministro o viene un nuevo gobierno y sale un nuevo registro oficial, sale una nueva reglamentación o una nueva ley. En este tema de las rutas y protocolos en lo que es manejo de violencia y de consumo de drogas o tenencia o tráfico, lo que sea, sí ha habido actualizaciones de estas rutas y protocolos. Entonces sí debemos estar como al tanto. Normalmente los distritos, el DC distrital, convoca a una capacitación para actualizar en esto. Eso sí, o sea, no es que lo lanzan y el que se entera y el que no, no es así. Siempre hay una convocatoria donde se socializa esta actualización, donde se dice, bueno, hemos hecho estos cambios, es así. Pero nosotros sí debemos estar como muy claros de todo esto. Como les digo, no somos abogados. Muchas veces ha sido para mí muy difícil tener que entender lo que dice esta ley, lo que dice esta otra ley, qué es lo que se hace, lo que no se hace, pero para eso también podemos apoyarnos en este tipo digamos, de dilemas que pueden presentarse en el DC distrital. Ellos son los que nos asesoran, ellos sí deben manejar al pie de la letra toda la normativa que tiene que ver con las problemáticas que se puedan presentar, ¿sí? Cristina. Hola Inés, ¿qué tal? Qué gusto volver a verla. Yo más que una pregunta, quería saber, como desde su experiencia, como en qué cambió o cómo cambió el rol del psicólogo educativo a partir de la pandemia. Entonces, hace un rato hablaba de las problemáticas que ahora se evidenciaron más, aquellas que se intensificaron, entonces todos tuvimos que adaptarnos, pero desde el rol de psicóloga educativa, como, ¿cómo cambió, qué cambió los retos, desafíos que tenemos que ahora afrontar, ¿no? A ver, por un lado, el actualizarnos e implementar estrategias para trabajar lo que es seguridad en el Internet, porque eso es algo que se abrió de golpe, ¿no? Si bien antes muchos niños pequeños estaban en contacto con dispositivos y tecnología, pero no era algo, digamos, que de alguna manera sí era manejado y controlado en general por los padres. Y te digo, por experiencia, nosotros empezábamos a trabajar con chicos de 11 años, un poco 10, ya empezamos a trabajar seguridad en el Internet, pero ahora hay que trabajar desde mucho más temprano. Pero una de las, digamos, temáticas que más hemos tenido que atender son
todas aquellas que tienen que ver con la afectación emocional, socioemocional de los chicos y de las familias. Ha sido algo abrumador en realidad. Es impresionante la cantidad de necesidades que han aparecido, tanto familiares como personales, crisis de ansiedad, problemáticas familiares relacionadas con vulneración de derechos como maltrato, o problemáticas relacionadas con problemáticas económicas, problemas económicos de las familias. Muchas familias, muchos padres de familia, madres de familia se quedaron sin trabajo, tuvieron que cambiar su vivienda, tuvieron que cambiar su situación, han entrado en problemas bien fuertes, la misma convivencia, el no poder salir en los adolescentes, eso ha sido algo fuertísimo, la necesidad de recibir un apoyo desde esta parte emocional. Intervención en crisis ha sido algo de casi de cada día, algo muy fuerte. Inclusive ahora que ya estamos volviendo a la presencialidad, hay muchas crisis de ansiedad, hay muchos trastornos de ansiedad. Es impresionante. Entonces sí, nos hemos visto en la necesidad de hacer muchos más acompañamientos de intervenciones en crisis de todos estos casos, ¿no? Y hacer el seguimiento. Eso ha sido como bien complejo y mucho más frecuente, ¿sí? Ahora, el regreso a la presencialidad también ha mostrado, digamos, las consecuencias lógicas de lo que es haber estado recibiendo clases en casa durante 1 año y medio, ¿no? Y es que se han perdido ciertos hábitos o ciertos rituales que antes ya estaban trabajados desde chiquitos y después era como un proceso secuencial, ¿no? Ahora los profesores se ven en la necesidad de nuevamente volver a retomar muchas de estas estrategias que antes estaban ya dadas solas, ¿no? Porque ya se venían trabajando año tras año y eso, pero ahorita hubo un corte, ¿no? Y de pronto otra vez vuelven al colegio los chicos, a las escuelas hay de todo. Entonces hay los que están tan despistados, los que se olvidan todo, hay los que están tan emocionados de estar otra vez con sus pares que no les importa nada más que eso, ¿no? Entonces hay de todo, y también hay los que en medio de todo siguen con mucha ansiedad. Ha sido muy frecuente las crisis de pánico que se han dado, incluso ya volviendo a la presencialidad. De pronto los chicos entran en momentos de un estrés grande. Y sí, yo creo que este tema emocional, la temática socioemocional es la que está ahí, pero en todas partes, en todas las edades, a todo nivel, y ha requerido de mucha mayor intervención de parte nuestra. Bien, ¿hay alguien más que quisiera hacer alguna pregunta, quisiera hacer un comentario, compartir? Creo que no, creo que Alondra ya no está. Sí, es que ella tenía que salir. Aquí Ya. estoy yo. ¿Sí? Está Lariana. Bueno, creo que podemos dar por finalizada esta charla, esta capacitación en el funcionamiento del DS, en lo interno, porque si bien hay los textos, todo está subido y se comparte, pero no se lo socializa con tanta frecuencia. Y creo que, bueno, hablando desde mi experiencia, cuando me mencionan DS, tengo muy poca como percepción de lo que realmente hace todo este departamento dentro de un colegio, que es bastante complejo, como vimos hasta por el número de estudiantes de los que está a cargo un psicólogo. Entonces, bueno, para finalizar, Inés, le queremos agradecer mucho por su intervención, por este tiempo, a todas las personas que asistieron también. Recuerden que estos espacios de Aprendiendo en Sintonía van a seguir dándose, van a tener temáticas que nos ayudan a todos a irnos capacitando, que eso es importante porque, bueno, todo el tiempo estamos actualizándonos en todos los temas, entonces es importante asistir y saber aprovechar de estos espacios, ¿sí?
Muchas gracias a ti, Ariana, y muchas gracias a todos. Me ha dado un gusto volverles a ver, a mis alumnas. Les tengo mucho cariño y las recuerdo con mucho cariño también. Así que estoy Nosotras a segura que usted. nos volveremos a encontrar y que sigan adelante. Listo, chicas y chicos. Bueno, que tengan una linda tarde. Eso es todo. Que pasen bien. Adiós.